Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, en algunos lugares buenas tardes, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Saludos y bendiciones. Nos encontramos en la ciudad de Reno, Nevada. Reciban un fuerte abrazo desde aquí, un saludo bien fraternal. Que Dios Santísimo ilumine sus hogares, que Dios Celestial mande ese Espíritu Santo para que sea su luz del camino, su luz en su vivencia. Y gracias al Dios Celestial le damos por darnos la dicha, el privilegio, esta bendición tan grande de un día reunirnos aquí en cabina. Después de 4 meses que anduvimos pues allá en las tierras mexicanas, regresamos una vez más aquí a la ciudad de Reno, Nevada, y bendito sea Dios que nos da esa bendición tan grande de poder pues testificar ese amor incondicional que nos tiene, de poder testificar, pues proclamar su santa palabra. Y venimos con alegría, con devoción a esta cabina. Recuerden, es Fuerza Salvadora Católica. Al número de teléfono pues a 250-4329. 250-4329 el área. Estamos aquí en el 775. Pues bendito sea Dios. Este día agradecidos con el Dios Santo, con el Dios poderoso y bueno, pues venimos a compartir con ustedes el mensaje de Dios que tiene hoy sábado 29 de marzo. Pues venimos, ya se casi termina este mes y estamos presentes aquí puntuales pues para llevar a cabo el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pues agradecidos con ese Dios Santo, ese Dios misericordioso, nos disponemos a compartir con ustedes esta pequeña reflexión bíblica, este pequeño compartimiento de este día sábado, y pues lo hacemos con alegría, devoción y mucho amor, deseando que todos pongamos tantita atención y le damos gracias a Dios y escuchemos el mensaje de este día poniéndonos en las manos de nuestro Señor. Compañera, mi amiga, mi esposa, pues me acompaña también para hacer la primera lectura y el Salmo, y nos dice la palabra del Señor así. Vamos a volver al Señor. Él nos despedazó y nos sanará. Nos hirió y vendará la herida. En 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos restablecerá y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Su venida es segura como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia, como aguacero que empapa la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, rocío que se evapora al alba. Por eso los maté con las palabras de mi boca. Los atravesé con mis profetas y mi sentencia brilla como la luz, porque quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial responderemos: quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Borra mi culpa, lava todo mi delito y limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificios. Los sacrificios no te agradan. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón humillado. Oh Dios, tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad favorece a Sión. Construye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios, rituales y ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificios. Bendito sea el Dios Santo, bendito sea Señor. Pues miren, el evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante, y la palabra del Señor nos dice así: por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo de pie oraba así en voz baja: oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de cuanto poseo. El recaudador de impuestos, de pie a distancia,
ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: «Oh Dios, ten piedad de este pecador». Les digo que éste volvió a casa absuelto y el otro no, porque quien se alaba será humillado, y quien se humilla será alabado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Para llevar a cabo pues esta pequeña reflexión, vamos a ponernos en manos del Dios único, del Dios santo, que Él derrame su Santo Espíritu para que podamos compartir esta pequeña reflexión y sea pues tal y como Él te da su palabra, que no mutilemos para nada su palabra ni la adulteremos. Amantísimo Padre, Dios, Creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, bendito seas, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Derrama tu gracia, tu misericordia, derrama ese Espíritu que tú nos prometiste para cada uno de nosotros, para escuchar tu santa palabra, Señor, para almacenarla en nuestra mente y nuestro corazón y ponerla en práctica, Señor. Dios misericordioso y bueno, en tus benditas manos nos encomendamos. Que todos, Rey de Reyes, sea para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, bendito sea Dios. Nosotros somos la familia Corona. Marbella Corona. Y Juan Corona. Hace 4 meses más o menos que estuvimos por última vez aquí en esta cabina. Bendito sea Dios. Fuimos estuvimos en México haciendo lo mismo, predicando la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, llevando a cabo las obras de misericordia, de caridad y el rosario que diariamente lo compartimos en las redes sociales a las 7 de la noche, ahorita en el tiempo de aquí del Reno, Nevada, y en México obviamente a las 8 de la noche pues bendito sea Dios, le damos gracias a ese Dios santo, ese Dios misericordioso, por darnos esa dicha, esa alegría, esa bendición tan grande de ser útiles en lo más mínimo, pero bendito sea Dios. Miren, estamos... pues Nena nos dice que la tercera semana se cuenta desde el día, la cuaresma empieza desde el miércoles de ceniza, y el miércoles ya fue uno, y después el viernes pasó ese, ahorita ya son 4 con esta semana que pasó, que ayer, o sea, de ayer que ya pasó, hoy es sábado, 29, ya fueron 4 viernes, ¿sí? Entonces, ese no es el caso que venimos, el caso es que si son 3 o 4, bendito sea Dios. Miren, primeramente quisiera compartirles algo así, en fin, la relación que tienen las lecturas, el Salmo y pues el Evangelio de este día. Está en Oseas, la primera lectura, Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 6, y nos habla de una conversión auténtica. Bien, para conocer, aquí nos aclara bien, pues de lo más clarito dice, para conocer a Dios debemos ¿de qué debemos ser? De buscarlo, porque quien lo busca lo encuentra. El mismo Dios Santísimo nos lo dice y nos recalca que hay que buscarlo, y quien madruga a encontrarlo lo encontrará. Dice: acuda a mí en su angustia, madruguen en mi búsqueda y me encontrarán. Sí, ahí está en Oseas capítulo 5, versículo 15. Entonces debemos no quedarnos acostaditos, no quedarnos sentaditos en nuestra casa. El Santo Evangelio nos habla de 2 hombres que subieron a orar, ¿verdad? Miren, estos 2 personajes pues iban con la misma intención, al mismo lugar y al mismo Dios, pero ahorita hablaremos de eso. Ahorita me quisiera concentrar primeramente en este pasaje bíblico. Dice: vamos a volver al Señor. Él nos despedazó y nos sanará, nos hirió y nos vendará la herida. ¿Sí? Es bien importante. Miren, a veces Dios no es que mande una enfermedad, no es que permite esta enfermedad, nada, no, son secuencias de nuestro ser humano, que es defectuoso obviamente, y a veces acaparamos infecciones o enfermedades por cierta causa, pero Dios aprovecha de todas las circunstancias para manifestarse y decir: yo estoy aquí. Bien, si vemos lo que nos dice aquí el profeta Oseas en el 5:15, como se los compartí: acuda a mí en su angustia, madruguen en mi busca y me encontrarán. Entonces hay que buscarlo, para encontrar ese Dios santo. Isaías capítulo 65 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí y fui hallado por los que no me buscaban. Jeremías 29:14 dice: y seré hallado por ustedes que me buscan, dice el Señor. Entonces ahorita en la actualidad hay muchísimas maneras de buscar al Señor, Hay muchísimas formas, ya sean en las redes sociales, ya sea en el televisor, ya sea en la radio, en cualquier circunstancia, o viviendo algún retiro,
viviendo cualquier cosa, pues bendito sea Dios. Hay muchos, pero muchos medios ya para buscar al Señor. Él se deja encontrar por todo aquel que lo busca. Dice así: en 2 días nos hará revivir, al tercer día nos restablecerá y viviremos en su presencia. Algo bien importante, y yo puesto lo recalco siempre en el rosario: esforcémonos por conocer al Señor. ¿Por qué razón? Su venida es segura como la aurora. De eso no te equivoques. El día menos pensado va a llegar para ti y va a llegar para mí, pero aquí las palabras estas a mí me conmueven mucho y dice: esforcémonos por conocer al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Mira, no desaproveches el tiempo que nos da Dios, que nos permite estar con vida. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica de una u otra manera, conocer a ese Dios santo. Vendrá a nosotros como la lluvia, como aguacero que empapa la tierra. Entonces es lo más seguro de los seguros, ¿eh? Aquí dice unas palabritas: ¿qué haré contigo, Efraín? Me lo puede decir a mí: ¿qué haré contigo, Juan? ¿Qué haré contigo, Marbella? ¿O qué haré contigo, como te llames? Dice: su amor es una nube mañanera, rocío que evapora el alba. ¿Qué quiere decir eso? Que por ratititos pensamos en Dios, que se nos presenta la ocasión y sí creemos en ese Dios, pero pasajero, se nos borra luego. Con las palabras de mi boca los atravesé, y con mis profetas en mi sentencia brilla como la luz. Miren, algo bien importante, a mí me impactan estas palabras y les he dicho algo, siempre lo he recalcado esto: porque quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Se acercan fiestas patronales y todo esto. Miren cómo se llevan a cabo. No sé si en su pueblo se hace, pero en nuestro pueblo, lo digo, pues no me he callado, es una porquería de fiesta la que hacen. ¿Por qué razón? Porque más mundana que de todo el mundo religioso, pues un 5%, digamos, 10% por lo mucho, porque quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. No es por criticar a todos los sacerdotes, no, pero en la actualidad, vean ustedes con sus propios ojos, sí, pálpenlos y escúchenlo con sus propios oídos. Pocos sacerdotes. ¿De cuántas son las homilías? ¿4 minutos? ¿5 minutos? ¿6 minutos? Sí, estoy seguro, pues la misa pues es algo bien hermoso, pero la predicación debe estar muy elocuente, debe ser muy completa, porque quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Mira el Salmo responsorial: quiero misericordia y no sacrificios. ¿Ves cómo la lectura del Antiguo Testamento del profeta Oseas, el Salmo 50, es lo que dice? Sí, los sacrificios no te agradan, y si te ofrecieron un holocausto no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón humillado. Oh Dios, tú no lo desprecias. Mira, es bien importante llevar a cabo todo esto. Estamos en plena Cuaresma, tiempo de conversión, de ayuno, de penitencia y obviamente también de obras de caridad y de misericordia. Por eso debemos estar bien al corriente. Ahorita que estamos en plena Cuaresma, el Santo Evangelio, vamos a pasarnos ya, está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 en adelante, ¿sí? Pero yo quisiera retrasarme un poquito para entender más de este pasaje bíblico, porque se trata acerca de la oración. ¿Y por qué quiero compartir un poquito atrás empezando del 1? Porque a causa del Santo Rosario, que el 17 de este mes de marzo, allá en el año 2020, comenzamos con el Santo Rosario cuando estaba en plenitud el COVID-19, y tenemos ahorita, ya cumplimos 5 años llevándolo a cabo. Pero en el transcurso de este rosario he tenido muchísimas, pero muchísimas críticas, que parecemos unos cotorros, que lo mismo diariamente, que repetitivo y que tantas cosas. Pero yo les he compartido, en algunas ocasiones sí les he contestado a personitas, obviamente que no son católicas, pero con todo el respeto yo se los digo. Y esta parábola del juez y de la viuda, y miren lo que dice: para inculcarles que hacía falta orar siempre sin cansarse, les contó una parábola. ¿Qué es orar siempre sin cansarse? Todos los días, y si tienes que repetir la misma oración, bendito sea Dios. Recuerdan el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9, que Jesús, con la forma de orar que nos enseñó el Padre Nuestro, pues bendito sea Dios. Yo les he contestado a esas personitas acerca de esto. Bien, de Jesucristo para inculcarnos
la falta que hace el orar, siempre sin cansarnos, les contó una parábola. Y dice así: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en la misma ciudad una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi rival. Por un tiempo se negó, pero más tarde le dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me tiene fastidiado, enfadado, estresado, cansado, le haré justicia. Así no seguirá ya molestándome. El Señor añadió y les dijo: fíjense en lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a los elegidos si claman a Él día y noche. ¿Los hará esperar? Les digo que inmediatamente les hará justicia. Solo que cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, miren, pues este evangelio ya de este día de hoy, 29 ya de marzo, donde está tomado del capítulo 18 de San Lucas, el versículo 9 en adelante. Por eso quería compartirles un poquito atrás, empezando el 1. ¿Por qué? Porque es la insistencia de Jesús para que tú y yo no dejemos de orar, y aunque nos critiquen, nos digan lo que nos digan, pues bendito sea Dios. Mira, un fariseo y un recaudador de impuestos. Primero pongamos a pensar tantito allí. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los estudiosos de la ley, los que sabían acerca de las Sagradas Escrituras, los que, pues ahora sí, bien religiosos, Ahora, ¿quién era el recaudador de impuestos? Eran los que trabajaban, eran judíos, pero trabajaban para el Imperio Romano, recaudaban los impuestos que tenían que llevarle a los romanos. Obviamente que se quedaban con algunas partes, porque eso era lo que hacían los recaudadores de impuestos. El pueblo judío no los quería, y cuando tenían que insultar a alguien le decía recaudador. Bien, esos dos hombres, pues que van al mismo lugar, dos hombres que van a lo mismo, dos hombres que creen en el mismo Dios y que se presentan allí en la casa de Dios, pero hay una gran diferencia el uno del otro. ¿Por qué? Porque es bien importante. Miren lo que Jesús recalca, lo que Jesús nos dice, que cuidado con enaltecerse, con engrandecerse, con ensalzarse. ¿Por qué? Porque será humillado. Estos dos hombres fueron a la casa de Dios, y pues ahí estaban los dos haciendo una oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice: por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, a la casa de Dios, al templo, y los dos fueron a lo mismo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Ya sabemos lo que eran los fariseos y el recaudador de impuestos. El fariseo oraba de pie, en voz baja. Ya me imagino a personitas con esa vocecita dulce, esa dulcecita que quiere mielar al Dios Santísimo. Señor, mira, yo soy buena gente. Señor, mira, yo no robo, yo no mato, yo no le robo la mujer a nadie, yo no hago ninguna cosas de esas. Doy mi diezmo, Señor. Mira, cuidado con esas cosas, ¿Qué decía el fariseo? Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los demás. A esa acción a mí me gusta mucho de ser agradecido con Dios, y siempre se los he recalcado y se los he dicho siempre en el rosario. Hay que ser agradecidos con Dios. Mira, hay dos maneras de ser agradecidos con Dios, y esas dos maneras se diferencian en muchas cosas, Por ejemplo, en las buenas y en las malas, ser agradecido con Dios. En la enfermedad como en la salud, ser agradecido con Dios. Con ganas o sin ganas, hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué razón? Porque en las buenas y en las malas recibimos este sol, este aire que nos purifica, este aire que podemos respirar. ¿Por qué? Porque en la alegría y en la tristeza tenemos al mismo Dios. Entonces, por cualquier circunstancia debemos hacer esa oración de agradecimiento a Dios. Después, obviamente, ya vienen las súplicas, las peticiones, las intenciones y las necesidades. Te doy gracias porque no soy como es el resto de los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador de impuestos. Aquí me detengo tantito. ¿Te pones a pensar quién son los que nos dicen a los católicos así? Ni siquiera los menciono, ¿Por qué? Porque nos toman a mí, incluso a mí me han llamado:
ya ni sé de cuántas cosas. ¿Por qué? Porque dice que o todos los días lo mismo y esto y lo otro. Aquí dice Jesucristo, vean, fíjense lo que hace, dice el juez injusto, Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche. Continuamos nosotros que duramos 45, 50 y 55 minutos. Por eso, bendito sea Dios. Que nos insulten, que nos digan, que nos critiquen, bendito sea Dios. Vamos a seguir orándole al Dios Santísimo. Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de cuanto poseo. Bien, ayuno 2 veces por semana. Ahorita en la actualidad, en plena cuaresma que estamos, el ayuno, claro que obviamente también no es lícito para una persona que está enfermita. Una persona que está enfermita se le debe de respetar y no debe llegar a este momento de ayunar también. ¿Por qué? Porque está delicado de su salud. A las personas ya que pasan de 60 años tampoco deben de exigirse de nada. ¿Por qué? Porque ya si puede alguien, pues bendito sea Dios, pero ya si no, ya no es lo obligado el ayuno. La 10ª parte de cuanto poseo, o sea el diezmo, eso era del Antiguo Testamento. Ahorita en la actualidad no es eso, San Pablo nos recalca y den de acuerdo a sus posibilidades, ¿sí? Sin que les haga falta tampoco nada a ustedes. Pues bendito sea Dios, le damos gracias a Dios por todo esto. El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten piedad de este pecador. ¿Por qué hacemos nosotros el rosario todos los días? ¿Por qué me presento a esta cabina también a testificar de este Dios santo, este Dios misericordioso y bueno? Soy un débil pecador y te aseguro que peco más que muchísima gente. Soy de los más pecadores y por eso es que jamás dejo el camino de Dios, jamás dejo de hacer la oración en el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque estoy cargado de defectos, porque estoy cargado de tanto error, de tanta traba, sí, por eso es. Bien, allí dice, Jesús nos lo aclara de cómo debemos de orar. Lo miramos en Mateo 6, capítulo 6, versículo 9. Uno de sus discípulos, de sus apóstoles, se arrimó y les dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan oró a sus discípulos. ¿Qué le dijo Jesús? Cuando ustedes oren, digan así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Recuerdan? Esa es la táctica, es la forma, es la manera que el mismo orador, el mismo Rey de Reyes nos enseñó cuando ustedes oran. No critico ni juzgo a esos hermanitos que gritan allá ahorita que estamos en las redes sociales, que miramos todo en el Facebook, cualquier red, pues miramos ahora que todo se puede grabar a nuestros hermanitos, un brinquerío que se dejan caer, que se revuelcan en el suelo, que avientan un saco y con esto que reviven muertos y todo esto, y esos son los elegidos, según ellos, son los únicos, los que ya están salvos, Bendito sea Dios. Les digo, no los critico ni los juzgo, pero yo acaparo más las órdenes del Rey de Reyes que ninguna manera de actuación, porque es una actuación, es un circo eso, pero pues allá ellos, ¿sí? Bien, si miramos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice, quiero que los hombres oren en cualquier lugar, elevando sus manos a Dios. Está bien, pero fíjense lo que dice aquí, con pureza de corazón y libres de enojos y discusiones. La oración que cansa, ¿sabes cuál es? La que no es oración. Esa es la que cansa. La oración verdadera, la oración cuando se lleva a cabo y llega hasta los oídos de nuestro Dios Santo, es cuando se ora con un corazón contrito, con un corazón humillado. Señor, no soy nadie. Mira, no sé ni por qué estoy pasando por esta adversidad, pero bendito seas. Darle gracias a Dios, hacer nuestra oración ante el Dios Santísimo, elevar nuestra plegaria, decirle bendito sea Señor, gracias cuando todo marcha muy bien, tienes tu casa, tienes salud, estás en plena edad pues media y pues tienes todo lo económico para una vida que no te falte nada y así elevas tu oración a Dios. Bendito sea Dios. ¿Le agrada a Dios? Claro que sí. Pero ¿qué pasa cuando estás en una enfermedad de esas que diagnostican incurables, que tienes una enfermedad que no te has podido curar, que no te han diagnosticado los doctores pues la cura para esa enfermedad, y aún así elevas tu plegaria y doblas tu
Se dobla la soberbia, el orgullo, dobla uno su cabeza y dice, Padre, no te entiendo, no sé ni por qué, bendito seas, yo te doy las gracias, aún sabiendo en las circunstancias que me encuentro, bendito seas, porque tú jamás te equivocas, y si estoy pasando por esta circunstancia, glorificado y santificado sea tu nombre, ¿sí? Libres de enojos y discusiones, con pureza de corazón. ¿Qué es pureza de corazón? Cuando realmente elevas tu plegaria a ese Dios Santo, consciente de la realidad de que la pequeñez de uno y la grandeza de nuestro Señor, ¿sí? Libres de enojos y discusiones, una oración donde hay pleitos, donde hay peleas, pues no creo que llegue al Dios Santo. En cierta ocasión vivíamos nosotros en un pueblo allá en California, pues no me da pena decirlo, vivíamos en Oxnard, California. Nos invitaron a un grupo de oración y al estar en una junta que tenían los coordinadores, nos invitaron para que escucháramos. Mira, no se llegaban a un acuerdo y todo esto, y me concedieron tantito la palabra. Dice, hermano Juan, ¿tú qué piensas de esto? ¿Cómo va a ser posible que Dios escuche la oración? ¿Cómo va a ser posible que Dios venga, que ese Espíritu Santo conduzca este ministerio de cada uno de ustedes? Si cuando uno está predicando de la palabra de nuestro Dios, estoy seguro que el otro ministerio está rogándole a Dios para que le salga mal. Miren, ese día se llevó algo tan hermoso que me contaron las personas que sí era cierto lo que estaba pasando. Había un desacuerdo, había una rotura en ese grupo de oración que jamás pasaban yo creo que no llegaban por lo mucho a 20. Después de esto que seguimos con ellos un tiempecito, por gracia y por misericordia de Dios, que llegaron ellos también al entendimiento, después llegamos a tener allí más de 400 personas. Pues bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque dice que libres de enojos y de discusiones, cuando estamos centrados en el mismo Espíritu de Dios, y si alguien va a predicar y nosotros rogamos para que su prédica llegue al corazón de los que están escuchando, que Dios se manifieste, pues obviamente es algo hermoso. Si miramos lo que dice Mateo 26:41, dice, estén atentos y oren para no caer en tentación, ¿sí? Es bien importante. El espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Estar atentos, no dejar por nada la oración, que te critiquen, que te digan, y en cualquier lugar. Nosotros vamos con mi esposa en cualquier partecita donde estemos, a cualquier casa, bendecimos los alimentos. Muchos se nos quedan viendo con asombro, pero bendito sea Dios, hacemos nuestra oración donde quiera que estén. Por lo tanto, debemos de estar siempre preparados. ¿Y por qué debemos de orar siempre? Miren, Jesús nos lo advirtió en Mateo 24:44. Estén preparados. ¿Preparados para qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan, ¿sí? Estar preparados, obviamente estar en oración. Aquí miramos a dos personajes que acudieron al mismo templo, iban con la misma inquietud de estar en la casa del mismo Dios, su oración fue dirigida al mismo Dios, pero fíjense la arrogancia, la prepotencia de este hombre que se cree que ya no necesita para nada a Dios. ¿Por qué? Pues él ya lo tiene todo. ¿Por qué? Porque dice que él ayuda a los, no es adúltero, no es como es recaudador de impuestos, no es ladrón, no es injusto, y pues da su diezmo, va todo, o sea, perfecto. Pero ¿a Dios se le dice eso? Para nada, no. A Dios se le humilla a uno, a Dios se le clama reconociendo nuestra miseria, nuestra pequeñez, ¿sí? Aquí en Mateo 24:44, estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y eso es algún día, recuerden esto, dependiendo de la edad que tengas, si tienes 15, 20, 30, 40 o 70, 80 años, el día menos pensado llega. Por lo tanto, debemos de estar al corriente, pues tratando y luchando por hacer las cosas agradables a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, vivan orando y suplicando, oren en toda ocasión, animados por el Espíritu, permanezcan despiertos y oren con perseverancia por todos los consagrados. Bendito sea Dios. Miren, algo que en el rosario siempre, diariamente les inculco, que la oración hecha con fervor, lo que nos dice Santiago, la oración hecha con fervor, pues
llega muy lejos y hace prodigios. Por eso debemos de estar siempre orando en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en la alegría como en la tristeza, en la salud como en la enfermedad, con ganas o sin ganas, debemos de estar siempre orando. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: oren sin cesar, dando gracias por todo lo que le agrada, por todo es lo que le agrada a Dios. Al decir den gracias a Dios por todo, ¿qué quiere decir? Que por los momentos bonitos, los momentos no bonitos, con ganas o sin ganas, con salud o con enfermedad, debemos de ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a Dios. No seamos quejumbrosos, no seamos tacaños con el agradecimiento a Dios, seamos perseverantes y seamos agradecidos siempre con Dios. ¿Recuerdan lo que nos dice Santiago allá el capítulo 5, allá por el versículo 16? Mucho puede la oración fervorosa del justo, y nos da un ejemplo bien palpable allí. Dice, Elías era un hombre frágil como nosotros, oró pidiendo que no lloviera y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses, hecho con la oración. Después dice que volvió a orar, después de esos 3 años con 6 meses, volvió a orar y llovió. Entonces, una oración fervorosa, Dios es la que escucha a Dios. Mucho puede la oración fervorosa del justo. Si miramos el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 36, nos dice: estén despiertos, oren incesantemente, pidiendo poder escapar de cuanto va a suceder. Así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre. Yo siempre les he recalcado algo bien importante. Miren, me he imaginado cosas, y no está bíblicamente, pero yo en mi ser, en mi pensamiento, es nada más personal. Hay muchas maneras de presentarte ante nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que yo los vi con una perseverancia, con un anhelo de servir a Dios, con unas ganas siempre de ayudar al prójimo, de estar velando por el necesitado, de visitar al enfermo. He conocido a personas así. Esas personas ya Dios las recogió, se las llevó, y lo veo porque la sabiduría lo dice, que los justos pues están en la presencia de Dios. Entonces yo me imagino que estas personas, al presentarse ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, al llegar ese momento, corren a abrazarse de nuestro Señor. Señor, aquí estoy. A otra manera, cuando más o menos se hizo lo posible, pero no siempre se realizó lo que tenías que hacer, pues hay una manera, llegó uno medio cabizbajo ante nuestro Señor. Señor, te fallé. Señor, pues no hice todo, luché, pero volví a caer. Pues creo que el Señor es un Dios tan misericordioso y bueno, que nos da una oportunidad. Hay otra manera, cuando es una persona pecaminosa que jamás le interesó lo de Dios, nunca recibió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, jamás confesó sus pecados, ni fue a la casa de nuestro Dios a escuchar su palabra. El día que lo llame, ¿cómo se presentará esa persona? Nomás me doy una idea, Dios santo, y me da hasta miedo nada más de imaginarme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es bien justo, claro que es misericordioso y bueno, pero también es bien justo. A unos pagará de una manera y a otros pagará de otra manera. Si miramos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, nos lo aclara. Dice: todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal, mientras estábamos en el cuerpo. Por eso la inquietud, mi hermano, mi hermanita, si estás escuchando esta pequeña reflexión, este pequeño compartimiento, ya es tiempo de pensar, ya es tiempo de ponerse a meditar tantito. Y si este fuera el último día, y si esta fuera la última nochecita que estás con vida, o que estoy yo con vida, si este fue el último instante que estoy en esta cabina, y al salir aquí en el carro pues pasa un accidente o cualquier cosa, ¿qué pasa? Todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal, mientras estábamos en el cuerpo. Ahorita tenemos esa oportunidad, ahorita que estamos conscientes, ahorita que estamos pues con vida, debemos de reflexionar.
no dejar pasar en esto. Mira estos dos personajes, uno se ensalzó, uno se engrandeció, uno usó una prepotencia grandísima, altísima, que dice Dios, les digo que porque quien se alaba será humillado y quien se humilla será alabado. Este personaje se alabó él solo, ahí hablando con Dios, pero diciendo, Señor, mira, ya para qué te necesito, ya lo tengo todo, ya lo sé todo, ya hago todo. No, así no son las cosas. Si estás haciendo algo pues agradable a los ojos de Dios, bendito sea Dios, y proclámalo, porque es bueno proclamar las maravillas que hace Dios a través de gente sencilla, de gente humilde, ¿sí? Por ejemplo, nosotros pues lo que hacemos, nos dedicamos a las obras de misericordia, de caridad, y aprovechando el momento les doy mil gracias a todas las personas que nos colaboran para llevar a cabo este ministerio. ¿Es fácil? No es fácil, se reciben muchas críticas, todo eso, pero con eso nos vamos a espantar para nada. Seguiremos adelante mientras Dios nos preste vida y licencia. ¿Por qué? Porque esto es lo agradable hacia Dios. Recuerdan el Evangelio de San Mateo capítulo 25, versículo ya del 31 en adelante, ¿recuerdan? Porque tuve hambre y me dieron de comer, ¿sí? Estaba desnudo y me vistieron, estaba con sed y me dieron de beber agua, estaba enfermo, estaba encarcelado y me fueron a visitar. Esto es cosas que le agrada a Dios. Jamás debemos envanecernos, jamás debemos de elevarnos. ¿Por qué? Porque obviamente las caídas serían fuertes, ¿sí? Les digo que volvió a casa el que se humilló, el que oraba nada más. Y en fin, la palabra tan sencilla de oración, tan cortita, pero tan elocuente, tan llena de consejo. Dice, oh Dios, ten piedad de este pecador. No se necesita más, no se necesita tanta cosa decirle a Dios. ¿Por qué? Que si está haciendo cosas buenas, bendito sea Dios, Señor, pues ten misericordia de este pecador, porque pues a veces también juzgo, critico, a veces también me meto en lo que no me interesa. Por eso, orar sin cesar, simplemente es eso, orar sin cesar, que seamos conscientes, que seamos siempre realistas y en toda ocasión rogar siempre, orar, tan simple y tan corto, cortitito. Mira lo que dijo este cobrador de impuestos, oh Dios, ten piedad de este pecador, y ese dice que volvió a casa absuelto de sus pecados, sí, el otro no. Bien, debemos permanecer en oración, claro que sí, y lo necesitamos, porque somos débiles. Mira, por más fuerte que seas, por más que trabajes para Dios, por más que escudriñes las Sagradas Escrituras, por más conocimiento que tengas, el momento menos pensado caemos en tentación o caemos en ciertos errores que no debemos de cometer. El mismo San Pablo dice, ¿por qué hago las cosas que no debo hacer y no hago las que tengo que hacer? ¿Por qué? Yo también me hago esa pregunta cuando caigo en error, porque es una bendición para nosotros cuando oramos constantemente, es una bendición para nosotros, y sobre todo porque es la voluntad de Dios que oremos. Recuerden lo que dice aquí la parábola del juez y la viuda. Jesús, para inculcarles que hace falta orar, siempre sin cansarse les contó esta parábola. Mi hermano, mi hermanita, le ruego al Dios Santísimo, al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero y bueno, que no eches por tierra esta pequeña reflexión. Mira, el Señor nos habla de una manera tan más directa, cortita y clara, La decisión es propia de cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo oras tú al día? ¿Cuántas veces oras al día? De menos a levantarte le dices, Padre bueno, gracias por este nuevo día que me permitiste abrir mis ojos. Gracias, Señor, por darme la dicha y el privilegio de un día más que me das oportunidad, que me das esta nueva chance de seguir adelante y de reflexionar. Al acostarte, ¿qué haces? Señor, gracias por este día que me regalaste. Señor, voy a dormir y no sé si ya mañana despierte, pero en tus manos encomiendo mi vida, encomiendo mis pensamientos, encomiendo todo mi ser. Señor, acéptalo para dormir yo con tranquilidad. Obviamente hay que rezar un Padre Nuestro, un Dios te salve, y hacer nuestra pequeña oración. Soy pecador, soy débil y caigo inconsciente o conscientemente a veces en tantísimo y tantísimo error. Bien, le doy gracias a Dios celestial
por esta oportunidad que nos brinda de venir un día más a esta cabina, aquí frente a estos micrófonos, elevar nuestra súplica, nuestra plegaria y recalcarles una vez más, vamos a ser agradecidos con Papá Dios. Algo bien importante, ese agradecimiento hacia Dios no debemos mutilarlo, no debemos adulterarlo como esta personita. Somos débiles pecadores, todos sin excepción, fallamos constantemente, por lo tanto no debemos de ensalzarnos, no debemos de elevarnos de lo que somos. No, bendito seas Dios, soy débil pecador y ten compasión de mí. Pues le doy gracias a Dios celestial por permitirme un día más estar aquí en esta cabina y llevar a cabo este mensaje. Mi hermano, mi hermanita, ya para terminar, vamos a hacer una breve oración para que el Dios Santo, el Dios verdadero y bueno, ilumine nuestro camino, sea nuestra luz en la vivencia mientras estemos aquí con vida, y si caemos, jamás quedarnos ahí caídos, levantarnos, elevar nuestra plegaria a Dios. Oh Dios, ten piedad de este pecador, ¿sí? Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, Dios generoso y bueno, tú, Señor, que inculcas en nosotros esas ganas, esa motivación de estar siempre en oración contigo, en las buenas y en las malas, Señor, con ganas o sin ganas, te doy gracias, Padre Santo, por estos momentos que nos permitiste estar en esta cabina. Padre, tú nos conoces bien y sabes nuestra limitación, Señor, sabes nuestra pequeñez, sabes de nuestros defectos, Señor. Padre Santo, a ti te parece bien que vengamos a testificar. Aquí estamos, Padre bueno, y nos retiramos conscientes, Señor, de que somos débiles pecadores, de que somos conscientes de esta realidad, Señor, que cuando menos lo pensamos ya te fallamos. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Te ruego por todas las personas que van a escuchar este mensaje, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro camino a todos, Señor, que podamos ver con claridad lo agradable que es para ti el ser, Señor, pues miembro de tu Santa Iglesia, miembro de ese pueblo que tú elegiste, Señor. Te pido, Señor, por todos los que estén sufriendo cualquier tipo de enfermedad, para que tu infinito amor, Señor, y en tu santa misericordia, Señor, se realice lo que tú tienes planeado para cada uno de nosotros. Te ruego también por todos nuestros hermanitos que no comparten la misma religiosidad de nosotros, Señor. Padre, hay un solo pastor y debemos ser un solo rebaño. En tus manos nos ponemos para que se haga tu santa y su divina voluntad. Nos pedimos esta tardecita, este día, pues de esta cabina, recordándole siempre la oración, y nos pedimos de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, diciéndole el saludo que el mismo ángel le saludó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Pues bendito sea Dios. Que pase un feliz y bendecido fin de semana. Pues lo de siempre, no les decimos un adiós, no. Si Dios nos provee vida y licencia y nos da la oportunidad, estaremos para el próximo sábado. Hasta luego.